Bienvenidísimos, bienvenidísimes, bienvenidísimos al casi 20º Club de Lectura Rebelde, donde imaginamos, leemos, debatimos, aprendemos todos juntos. Hoy nuestra compañera que no sé el nombre y me perdonará muchísimo porque estamos aquí improvisando. Juro que me aprenderé tu nombre, compi. Después de hoy no se me borrará. Una compañera va a presentarnos un libro bastante, no sabría cómo definirlo. Yo que estoy solar punkizado, para mí este libro representa un conflicto porque es muy bueno, pero habla de las distopías, ¿no? Todo lo contrario de lo que yo creo, predico, aplico y quiero. Pero bueno, pues ahí está. Es un libro que se llama La parábola del sembrador, de Octavia Butler, tremenda autora de la ciencia ficción, un campo en el que nos acostumbramos demasiado a ver hombres blancos y ya estaba. Su visión de la ciencia ficción, la de Octavia, contribuye a ser algo más femenino, diferente y, ¿por qué no? Con esta visión que nos aporta, pues no excluirnos a nadie, ni por mujer, ni por color de piel, ni por nada. Entonces yo creo que sin más, dejamos a la compi que nos va a presentar la parábola del sembrador. Muchas gracias, Emanuel. Pues sí, bueno, yo soy Asun Bernárdez y os he hecho una presentación, la verdad, bastante creo, más que me ha interesado hacerla como más de contexto que de contenido, pensando que el contenido lo podemos debatir nosotras y nosotros aquí en un ratito. Entonces, he organizado la presentación un poco pensando no en la gente especialista como acabas de hablar tú, Emanuel, sino para gente que no conozca un poco o que no haya leído a Octavia Butler, ¿no? Entonces voy a hacer una presentación un poco, si queréis, canónica, de contar un poco quién es la autora, cuál es su obra, cuál es su contexto creativo también dentro del mundo de la ciencia ficción, y para pasar luego a hablar un poco de una serie de antecedentes y en la parte final comentar un poco cuáles son los temas principales de esta obra. Uy, y ahora no puedo pasar, señor. Bueno, pues estamos en una obra de una autora americana que nace en la zona de California, en Pasadena. Es una autora que no vive muchos años, a los 50 y algo años fallece relativamente pronto, para una novelista, ¿no? Que hubiera podido seguir aportando un montón de cosas muy interesantes. Y por daros un perfil de la autora, yo creo cosas que le marcaron su biografía y no solo su biografía, sino también su bibliografía, es la cuestión de que es una mujer negra y es una mujer además de clase obrera, es decir, es una mujer que conoce un poco los rigores bueno, de no disponer de un bienestar enorme, vamos a decirlo así, ¿no? Y otra cosa que le marca muchísimo, porque ella insiste mucho y lo vamos a ver en este libro, es que ella se declara baptista de una familia, es decir, una familia de un grupo evangélico, y ella cuenta cómo ha tenido un carácter introvertido y esa introversión le llevó a ser una gran lectora, sobre todo de ciencia ficción, y es además una autora que empieza a escribir muy joven. Ella lo cuenta como entre los 10 o los 12 años empieza a escribir. Y a pesar de esa condición, digamos que no favorece mucho tristemente muchas veces el desarrollo en la universidad y tal, el ser negra y de clase obrera en Estados Unidos. Ella sí va a la universidad, va a California, donde hace cursos de escritura, ¿no? Dijo de sí misma, os he puesto ahí esa frase, dice que soy una cómoda ermitaña social en medio del pesimismo de Seattle, ¿no? Porque ella se traslada luego a vivir a Seattle. Y si no tengo cuidado, o sea, ella se define pues como feminista, como negra y por último como baptista, ¿no? Es decir, esos rasgos que os digo que van a marcar muchísimo su obra. En cuanto a sus obras más interesantes, ella
ganó muchísima relevancia cuando publica esta obra en 1979, que está traducida al castellano con el título de Parentesco, y se trata de una obra de un personaje que viaja al pasado, una mujer negra actual de la época de los años 70, que junto con su pareja o su marido viaja al pasado y conoce de primera mano la esclavitud, pero además conoce a su familia, ¿no? Lo que serían sus ancestros en un proceso todavía de esclavitud en el siglo XIX, ¿no? Es una obra que tuvo un éxito impresionante en Estados Unidos para la época, se leyó muchísimo y se sigue leyendo, y yo creo que sigue siendo todavía uno de los testimonios más estremecedores también desde de la esclavitud, ¿no? Ya en una literatura de los años 70 en el que la gente negra cuenta experiencias de los negros, porque sabéis que en épocas, esto fue un proceso muy tardío y que costó bastante, ¿no? Es decir, que durante parte del siglo XX sobre los procesos de esclavitud habían escrito solamente las personas blancas, ¿no? Otro libro otra serie de libros muy importante también es la trilogía Xenogénesis, traducida así, La estirpe de Lilith, que ella publica entre el 87 y el 89. Este sería para la gente que le gusta la ciencia ficción, digamos, más tradicional y más al uso, ¿no? La idea de que cuando nos habla de ciencia ficción, pues esta sería la hora más cercana, si queremos, a este mundo, ¿no? Porque luego veremos cómo es una autora particular dentro de este mundo, ¿no? Se trata de una serie de 3 novelas en la que, sobre todo, Octavia Butler trabaja con el tema de un poco la cuestión de los géneros, ¿no? De cómo deshacer los géneros, el mestizaje genético, y es un poco una fantasía desde ahí, ¿no? Cómo los seres humanos necesitamos o podemos ir cambiando, necesitamos cambiar una serie de determinaciones para sobrevivir en un mundo que cada vez va a resultar más complicado y más difícil, ¿no? Entonces juega con esta fantasía que ahora os diré que en el fondo no se la inventó ella, ¿no? Que está muy enraizada también con las fantasías o de mundos posibles que han hecho las distintas autoras en el mundo americano. El libro que presentamos hoy es de 1993, La parábola del sembrador. La autora la había concebido como una trilogía, pero no le da tiempo a terminar la tercera obra. Solamente publicó La parábola de los talentos en el año 98 y falleció, claro. Entonces se quedó la última parte sin hacer, ¿no? Sin publicar y sin escribir. ¿Cuál es la importancia que tiene Octavia Butler? Bueno, pues es la primera escritora negra de ciencia ficción. Ha obtenido un gran reconocimiento internacional, ha recibido todos los premios habidos y por haber, diría yo, los más importantes de la ciencia ficción en el mundo, anglosajón, que es en el premio Nebula o el premio Hugo, por ejemplo. Bueno, estos son datos que no voy a insistir más en ellos porque están muy accesibles, porque tiene más premios y más reconocimientos en el mundo anglosajón sobre todo. Vale. ¿Por qué leer la novela? Es ¿por qué leer hoy una novela escrita en el año 1993? ¿No? Bueno, pues la razón es que, según el New York Times, por ejemplo, fue uno de los libros más leídos en el año 2021 y fue elegido el texto más importante de ciencia ficción en los últimos 125 años. Fijaros, este es una referencia del año 2021, es decir, más de 30 años después de escribir el libro. Es curioso que este libro vuelva a tener como un éxito y un reconocimiento. Este hecho en sí mismo es bastante significativo, porque en el fondo habla de la sensación de crisis, no solo de pandemia que hemos vivido, sino también de la crisis ecosocial que en estos 2 últimos años o 3 últimos años hemos empezado a sentir, que ya no es algo que sientan solamente la gente ecologista o la gente interesada por el ecologismo, sino que es algo que está impregnando toda la vida social contemporánea, ¿no? ¿Vale?
Bueno, respecto a la clasificación y genérica de la obra, a mí me apetece hacer una reflexión porque es verdad que no es una obra, digamos, de ciencia ficción en el sentido que si decimos que la ciencia ficción es imaginar mundos futuros donde la tecnología tenga un lugar muy importante, bueno, las obras de Butler no cumplen, digamos, con ese requisito de fascinación un poco por el mundo científico, ¿no? Sino que a mí me interesa mucho cómo se definió ella a sí misma, y se define como histofuturista, ¿no? Es una mujer que verdaderamente, no sé si esto le viene también por su condición de mujer negra, que tiene este principio de autoanálisis muy profundo de cuál ha sido su historia familiar, la historia de su pueblo, y cómo una historia que ha sido difícil, que ha sido muy crítica, y una realidad que sigue siendo bastante difícil para mucha gente, cómo se puede proyectar hacia un futuro positivo, ¿no? Entonces, le han puesto muchísimos calificativos a su obra. Ella se define así, pero ha sido más catalogada sobre todo como una autora de distopías, o en todo caso como ficción, se la ha catalogado como que escribe ficción especulativa o distopías críticas, ¿vale? Y incluso la podemos encontrar catalogada, en el caso concreto de las parábolas, estas dos parábolas que escribe, como teología especulativa. Es decir, que quiero decir con esto que también es una autora que se la ha reivindicado desde distintos lugares, ¿no? La podemos reivindicar desde el ecologismo, desde la religión, desde la ciencia ficción, es decir, que tiene también esta plasticidad, yo creo, Octavia Butler, ¿no? Que tiene como distintos puntos desde las que la podemos leer o recuperar, o nos hace pensar en cosas desde distintos espacios, ¿no? Como obra distópica, y si nos fijamos y la clasificamos, digamos, en la ficción distópica, sabemos que entra en la tradición que es verdad que desde el solarpunk y demás no nos gusta mucho, porque se dice, es que recupera la parte negativa, ¿no? Y sigue una tradición de textos en los que se critica cómo el capitalismo ha ido destrozando un poco una sociabilidad de tipo más tradicional. Es decir, es una obra que es verdad que tiene este punto, la parábola del sembrador, desde luego, engancha, y es verdad, con toda esta tradición que conocemos, que como bien ha dicho Manuel, ha sido una tradición de obras escritas sobre todo por hombres, como Aldous Huxley, que conocemos, ahí tenéis la fecha, ¿no? Orwell, Bradbury, etcétera, ¿no? Pero que también han entrado mujeres que, por cierto, también se han recuperado en época reciente, y esto también es significativo, como el cuento de la criada de Margaret Atwood, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí la podemos leer desde luego dentro de esta tradición que es masculina, pero donde las mujeres han tenido muchas cosas que contar también, ¿no? ¿Vale? Sabemos que, claro, porque tradicionalmente sabemos que la ciencia ficción ha sido un género masculinizado en el sentido que lo han escrito sobre todo los hombres, y ha sido leído también por los hombres, ¿no? Pero bueno, si decimos esto, también ocultamos una realidad, y que es la siguiente, que es verdad que en el ámbito, en el ámbito anglosajón se ha leído muchísima más ciencia ficción que a lo mejor en el ámbito hispanohablante, ¿no? O en el ámbito latino, vamos a decir así. ¿Por qué? Porque las sociedades digamos que más científicas, esto lo decía Julio Verne, ¿no? Las sociedades más científicas son aquellas sociedades donde se ha desarrollado la ciencia ficción, mientras que las sociedades, bueno, esto es una cosa bastante cruel que decía, o un poco cruel que decía Julio Verne, que decía que los pueblos latinos éramos pueblos zumbones, ¿no? Había pueblos no aficionados a la tecnología y no aficionados a la ciencia, y por lo tanto no habíamos desarrollado ciencia ficción. Entonces, bueno, eso es verdad, pero si nos remitimos al ámbito anglosajón, yo creo que oculta una realidad también esta lectura
de que la ciencia ficción es un género sobre todo masculino y masculinizado, oculta, y quiero aquí abrir una lanza y si queréis un paréntesis, para hablar de las mujeres en los orígenes de la construcción de mundos imaginarios, que también es muy importante, ¿no? Y os pongo solamente, os voy a citar algunos nombres así por encima. Hay una novela, fijaros, de 1405, un texto que es de Christine de Pizan, una autora francesa, que se llama La ciudad de las damas, que es uno de los primeros textos que tenemos a una mujer imaginando cómo sería el mundo, un mundo donde solamente vivieran mujeres, ¿no? Y se tiene siempre como una protohistoria de esos mundos posibles, cómo crear mundos posibles si queremos más pacificados, más felices y más igualitarios, ¿no? Me diréis, bueno, es que te vas aquí al año 1000, ¿no? Pero bueno, quiero dejarla aquí como un testimonio que para mí es importante. Luego, en el siglo XVIII, en el mundo anglosajón, seguramente si os suenan, bueno, pues nada, simplemente las citamos, cómo hay autoras que empiezan a imaginar mundos muy vinculados a la técnica. Por ejemplo, Margaret Cavendish, en El mundo resplandeciente, es una de las primeras autoras también que se imagina esos mundos pasados por la ciencia, pero y también pasados también por otro tipo, digamos, de distorsiones, ¿no? Por ejemplo, donde los animales pueden vivir con una mayor armonía con los humanos, donde pueden hablar, tener características humanas, etcétera, ¿no? ¿Vale? Fijaros lo que dice Cavendish, ella hablando de su propia obra, dice, aunque ni tengo poder ni ocasión para conquistar el mundo como hicieron Alejandro y César, y tampoco puedo ser dueña de uno, pues ni la fortuna ni el destino me lo darían, he creado un mundo por mí mismo. Es decir, esa pasión por crear mundos imaginarios está ahí ya muy presente. Y desde luego, qué decir de Mary Shelley, con esa creación de Frankenstein o el moderno Prometeo, que sabéis que se da siempre como el origen o la primera obra de ciencia ficción, ¿no? Ya en esta obra de Mary Shelley destaco aquí una cosa importante, yo creo que como característica también de las obras de ciencia ficción femeninas, que es que en muchas de ellas hay una preocupación por la reproducción, ¿no? Por cómo yo creo que hay una preocupación de una manera particular y específica que también vemos en Octavia Butler, ¿no? Es decir, esta idea de deshacer los géneros de alguna manera es también deshacer y reflexionar sobre las cuestiones de la reproducción. Sabéis que Mary Shelley, el libro de Frankenstein, claramente es cómo creamos seres humanos sin tener que pasar por los procesos de maternidad, porque ella sufrió muchísimo durante su vida, es hija también de, cuando ella nace, su madre, que había sido una gran feminista, Mary Wollstonecraft, se muere después del parto. Es decir, esta es una reflexión que creo que hay que hacer cuando hablamos de las mujeres dentro del mundo de la ciencia ficción. La novela que citábamos antes, por ejemplo, de Atwood, pues es también la misma preocupación, ¿no? Entonces, bueno, pues os comento esto, pero me lo salto un poco por encima, ¿no? Hay otras obras como Mizora, de Bradley, que es también, por ejemplo, es un libro que habla también de la reproducción, de cómo los seres humanos se reproducen por partogénesis, y tiene, nada os la cito porque también tiene una particularidad que se dice que es la primera vez que en la literatura aparece esta fantasía de crear carne artificial, ¿no? Esto que estamos ahora hablando con todos los temas de veganismo, de cambiar los sistemas de alimentación para generar un mundo más justo, más igualitario. Bueno, pues resulta que aparecen ya en esta novela, por ejemplo, de Mizora, ¿no? O Herland, esta es una novela que es una de las primeras utopías, también claramente feminista, en clave feminista, hecha en un momento en que, bueno, se estaba luchando muchísimo por el voto de las mujeres, donde empiezan a votar las mujeres, todo con el entorno del sufragismo, etcétera, ¿no? En los años 70, El hombre hembra, aquí tenemos otro ejemplo de Joanna Russ, que es una novela muy famosa y muy conocida, que juega precisamente con este tema también de la reproducción
y por supuesto Ursula K. Le Guin, que es la gran clásica, que ocurre lo mismo, ¿no? Está jugando todo el tiempo plantean este tema, ¿no? Bueno, es decir, que el tema de tanto las utopías como las distopías feministas están ahí, yo diría que muy paralelas a esta ciencia ficción masculina, debemos tenerlas en cuenta, ¿no? Bueno, no quiero plantear aquí, aunque yo lo he trabajado un poco también, la diferencia entre utopía y distopía y cómo las utopías son primero, las distopías vienen después. Es un término, simplemente os lo dejo ahí para que lo tengáis, ¿no? que lo utiliza sobre todo Stuart Mill, que sabéis que es uno de los grandes utilitaristas también y que uno de los primeros que habla de los derechos de las mujeres en el Parlamento inglés, ¿no? Y es uno de los primeros que utilizan este concepto como una línea crítica sobre el capitalismo que se estaba desarrollando en aquel momento, ¿no? Y que creo que desde luego las distopías feministas están muy vinculadas con todo esto, ¿no? Perdonad que esto me parece que se me ha... que se me ha montado ahí, lo siento que lo veáis mal, ¿no? Lo veamos mal. Bueno, ¿de qué habla entonces la obra de Judith Butler? Judith Butler, Octavia Butler. Bueno, pues en el fondo yo la englobaría dentro también de esta serie de distopías, ¿no? De biodistopías también, ¿no? De cómo el capitalismo ha afectado a la vida humana, está afectando a la vida humana, cómo afecta a la destrucción ambiental y cómo también incide en esta idea de que estamos viviendo en una época posutópica, ¿no? Es decir, un lugar o un mundo donde nos cuesta imaginar mundos positivos porque el capitalismo sigue teniendo un desarrollo galopante y estamos viviendo una conciencia de crisis ecosocial muy, muy importante. Bueno, Butler también tiene, en medio de todo esto, también tiene una pulsión que es muy religiosa, y esa pulsión está completamente combinada con esa pulsión de escritura, ¿no? Y lo vemos, o lo habréis visto en la parábola del sembrador, ¿no? Todo el tiempo ella está hablando de esa idea fundamental de Dios es cambio, ¿no? No rechaza la idea de Dios, pero Dios no es un Dios religioso a manera tradicional, sino que es esa idea, ese imaginario de que tenemos que estar cambiando, adaptándonos, completándonos con la naturaleza, con lo que tenemos en nuestro entorno, etc. ¿Vale? Bueno, el argumento de la obra, yo supongo que si la habréis leído, os destaco solamente 4 ideas, ¿no? Se trata de una mujer joven de 15 años, Laureen Oya Olamina, que cuenta en primera persona a través del género de los diarios lo que está viviendo, que es un proceso de desintegración social muy fuerte, que se está viviendo en California más o menos entre 1900... Ay, perdonad, que me he confundido, entre el 2021 y el 2027, o sea, estaría contando nuestra época, ¿no? Con en ese diario lo que va escribiendo sobre esa época, va intercalando el tema de la semilla terrestre, un libro que ella va escribiendo, ¿no? De cómo los seres humanos podemos ser semilla para otros seres, para otras vidas que van a venir después de nosotros, ¿no? La condición de ser una niña negra, una mujer negra, tiene un gran peso dentro de esa narración. Otro rasgo fundamental es que había vivido, bueno, nace con una enfermedad que es la hiperempatía, porque su madre había sido adicta a una sustancia tóxica y la hiperempatía es una enfermedad que le hace sentir un gran dolor o el gran dolor que sienten los demás o el gran placer que sientan los demás, ¿no? Pero no sentirlo emocionalmente como un proceso, digamos, como podemos sentir cualquiera, ¿no? Sino que lo siente en su propio cuerpo y el dolor de los demás llega casi prácticamente a poder destruirla, ¿no? A destruirla. Pero claro, en un mundo violento, en toda la obra esto se convierte en una fragilidad, porque si tiene que defenderse, tiene que disparar a otra persona, tiene que tal, resulta que ella está sintiendo el dolor de los demás. Bueno, a mí como persona que trabajo también en las cuestiones ecofeministas,
A mí, desde luego, me parece una idea, esta cuestión de la hiperempatía me parece muy interesante, porque nos habla de la fragilidad, ¿no? El reconocimiento de la fragilidad, que es algo muy importante cuando nos enfrentamos a temas que tienen que ver cómo imaginar un mundo posible para la humanidad en un futuro de entorno degradado. Necesitamos desarrollar estos procesos de empatía, cosa que, por cierto, ha sido como un atributo sobre todo feminizado, ¿no? O femenino. Es decir, la empatía por el sufrimiento ajeno era algo permitido a las mujeres y mucho menos permitido, por ejemplo, en la educación de los hombres, ¿no? De los varones, que eran educados en la competición, en el uso de la fuerza, etcétera, una serie de valores en la educación tradicional que y no estaban educados en la empatía, ¿no? De la misma manera. Entonces, es muy curioso y para mí ha sido como muy rico ver cómo lo desarrolla ella, que ella lo desarrolla en la historia de una manera muy práctica. Y me parece, desde luego, no sé, me ha gustado muchísimo esta idea, ¿no? Claro, ¿cuál es el valor de Butler en este libro? Pues ese dibujo de un mundo que de repente lo sentimos muy parecido al que estamos ya empezando a sufrir, ¿no? En su historia hay una serie de poderosos de los que ella no habla, ¿no? Pero que siguen controlando los recursos. Hay una clase media que está intentando sobrevivir y hay una clase y unos grupos de personas desposeídas que no poseen nada, ¿no? El mundo entonces que se genera con esta división es un mundo de gran violencia que ella cuenta en la novela, y la verdad que se hace dura la novela a mí se me hace dura se me ha hecho dura la parábola del sembrador en muchos casos, porque vemos, yo que sé, cuenta casos de canibalismo, de salvajismo verdaderamente terribles, ¿no? De lucha por la supervivencia, un mundo donde se saquea todo, donde se quema todo. La gente consume una droga en los procesos de desesperación, que es el piro, que obtiene un gusto específico en quemar algo, en destrozar lo que el resto de la gente tiene, que también me ha parecido muy metafórico, porque en el fondo habla de a dónde podemos llegar en procesos de desesperación humana, ¿no? Bueno, cuando muere toda su familia es, bueno, pues es asaltada, ella pertenecería a un grupo de lo que sería esa clase media. Cuando se destruye el mundo que quedaba, digamos que se pone en marcha y se va con la esperanza un poco de llevar adelante un proyecto que es un proyecto vital, es un proyecto también espiritual, ¿no? De crear una nueva comunidad y una nueva vida, porque estamos claro, estamos frente a una autora que cree en la fuerza de la espiritualidad, ¿no? En esa especie de religión. Es una autora que no renuncia al mundo espiritual. Entonces, bueno, pues pone en marcha esa nueva comunidad y esta es un poco la historia de esta obra y será la continuación también de la siguiente parábola. Claro, ¿cuáles son esas concomitancias con el presente? Son muy fuertes porque sobre todo juega con los miedos, ¿no? A lo que pueda pasar, ¿no? ¿Cuáles son esos miedos? ¿Cuáles son esas amenazas? Pues eso, a una violencia desmedida, a los procesos que ya estamos viviendo ahora, ¿no? Que son procesos de sequía, al fuego, la miseria humana, esos procesos como de invasión, que vengan los extraños que estamos viviendo ahora, ¿no? Y que también los medios de comunicación fabrican de una manera muy tremenda, ¿no? Y que, por ejemplo, en Europa, la gente que estamos viviendo aquí, estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Esto que llaman ayer, anteayer, estamos viendo en los medios de comunicación esa nueva crisis humanitaria que crisis de migración, por ejemplo, en el Mediterráneo, ¿no? De inmigrantes en el Mediterráneo. Esto es una cosa tremenda, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos viendo cómo se está generando en la gente un miedo y, por lo tanto, un miedo que genera un peligro a que tengamos que construir unas fronteras donde nos aparten del mundo y tal. Claro, esto está totalmente alejado a lo que proponen en el fondo no solamente Butler, sino este tipo de autoras que están hablando de un mestizaje muy profundo de la vida
y de ahí es de donde tiene que salir un poco la solución a lo que estamos viviendo, ¿no? También aparece en la obra yo lo llamo el fin al fin de las políticas democráticas que estamos viviendo ahora. El otro día salía en un periódico en España, creo que daba la cifra como que más de un 40% de personas jóvenes cree que un dictador, no sé dónde sacaron los datos porque la verdad que no leí en profundidad la noticia, cómo estaba hecha la encuesta, pero estaban diciendo que la gente joven piensa en muchos casos que es mejor que nos gobierne un dictador, y lo vamos a poner así en masculino, ¿no? Es decir, estos procesos de populismo, de autoritarismo que estamos viviendo nosotros en nuestro mundo contemporáneo está en la obra de Butler, ¿no? Y también este miedo a que estas utopías derechistas estén generando espacios distópicos, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque hoy están ganando muchísimo, yo creo, y me da muchísimo miedo en las redes sociales, por ejemplo, las utopías, pues estas utopías de derechas, ¿no? Estas fantasías que tenemos en los grupos de ultraderecha de que se puede parar el mundo y que podemos volver a un sistema donde los hombres blancos occidentales vayan a solucionar los problemas del mundo a partir de la tecnología, ¿no? de hacer un desarrollo tecnológico adecuado y que el mundo se va a restituir como siempre ha sido, ¿no? Es decir, que los occidentales blancos y sobre todo varones en una vida basada en la razón, en la justicia, en esa falsa justicia social y tal, se va a recomponer, ¿no? Cuando sabemos que hoy día, desde luego, yo por lo menos no soy nada partidaria en pensar que estas utopías en el fondo de derechas nos van a salvar, ¿no? Y la tecnología por sí misma nos va a salvar. Necesitamos un cambio total de lo que son las estructuras que están en nuestras cabezas, ¿no? De cómo vivimos, cómo interactuamos, qué apreciamos, qué cuidamos, etcétera, ¿no? Bueno, en la obra también aparece desde luego esta gran conciencia que hoy día ha comenzado a surgir de que estamos viviendo un desastre climático que ya no vamos a poder parar, que esto parecía una cosa de 4 ecologistas iluminados o iluminadas de hace 10 años, pero que hoy día es más difícil dar la espalda a esta realidad, ¿no? Y me interesa muchísimo la obra, de la obra también, en el fondo, esta crítica a la organización patriarcal y colonial, y que está encardinada sobre todo en las ideas de la diferencia o de las construcciones que se basan en la raza y en el género, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo que hay que construir este tipo de categorías, que son las que sostienen en el fondo las grandes discriminaciones que se siguen produciendo en el mundo, ¿no? Y os decía antes también que me interesa mucho esta idea de vulnerabilidad humana, que creo que tenemos que trabajar, tenemos que recuperar y tenemos que dar la vuelta totalmente a este esquema de lo que somos los seres humanos, ¿no? Esos seres que controlamos la naturaleza, que controlamos el mundo a través de la tecnología, que somos dominadores. No, eso es una idea falsa que tenemos que deconstruir totalmente, y lo tenemos que hacer, pues desde luego, desde el feminismo, lo tenemos que hacer desde el ecologismo y de todas estas posturas que en el fondo tienen que partir de reconocernos como seres frágiles, como seres necesitados de cuidados. Y no solo nosotros, sino que la humanidad y no solo la humanidad, sino los animales, la naturaleza, es todo un proceso de cuidados que es en los que tenemos que incidir. Es decir, que en definitiva lo que hace es que explora las ansiedades, y creo que la clave de este éxito en el 2021, en el 2021 del libro de Butler, esta recuperación de estos textos tiene que ver en que refleja muy bien estas ansiedades culturales que tenemos, ¿no? Y este miedo a que se produzca un colapso social y que este colapso pueda desencadenar, porque el colapso lo podemos ver como algo positivo, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a aprovecharlo para desarrollar estructuras positivas, que es un poco lo que trabajaríamos a lo mejor desde el Solar Punk, ¿no? Cómo podemos hacer cosas positivas con el colapso y no pensar que sea todo negativo, ¿no? Pero es el temor a que
esto no nos traiga nada bueno, ¿no? Me gusta mucho esta idea de Butler, también quiero destacar esta frase, ¿no? Esta idea de que lo importante que ella desarrolla en la novela es esta idea del camino, ¿no? Tenemos que caminar juntas para construir humanidad. Y me gustó mucho esta idea de metáfora. Ella en la novela lo cuenta como algo real, ¿no? Que está viviendo cuando emprenden la marcha. Esta idea de que caminar duele, ¿no? Hay que caminar, aunque duela el caminar, aunque nos duelan los músculos, aunque nos duela el cuerpo, no hay otra manera otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, esta idea, esta imagen de esta conexión que hace entre la tierra, lo humano y la semilla es, bueno, a través de la parábola esta que ella desarrolla del sembrador, que es una parábola bíblica, pero ella la adapta, ¿no? a su propia emocionalidad y su propio trabajo, me ha gustado muchísimo y es lo que me gustaría destacar. Bueno, esta frase de Gloria Steinem, que bueno, Gloria Steinem, para la gente que no lo conozcáis, pues ha sido una de las grandes, es una de las grandes feministas de segunda ola, ¿no? Y lo define muy bien el trabajo y la emoción que ha causado este libro de Octavia Butler, ¿no? Dice que si hay algo más aterrador que una novela distópica sobre el futuro, es una novela distópica sobre el futuro que se escribió en el pasado y que ya ha empezado a hacerse realidad. Y bueno, pues me quedo aquí con mi exposición de ideas y podemos debatir un ratito o comentar lo que queráis. Muchas gracias.